Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los que se conectan a esta hora a través de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia para conocer en qué se están invirtiendo los recursos de nuestro departamento de cara al Plan de Desarrollo 2020-2023. Les saluda Elmer Zapata desde el Salón Consejo de Gobierno de la Gobernación de Antioquia. Desde aquí estamos con todas las medidas de seguridad y de higiene, cumpliendo este compromiso que tenemos con nuestros ciudadanos, en este caso, la socialización del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023. Esta audiencia tiene como objetivo promover la participación ciudadana en la gestión pública, la transparencia en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental y, por supuesto, el cumplimiento de la Ley 1909 de 2018 en su artículo 22. Quiero saludar esta mañana a la directora de Planeación de Antioquia, Claudia García Lobo Guerrero, y a la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria. Muy buenos días y bueno, pues comencemos contándole a la gente en qué consiste este plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo, cómo se ha venido trabajando y cuál es la perspectiva entonces para las próximas semanas. Buenos días, Elmer, y a toda la ciudadanía que está participando activamente en este ejercicio de construcción de nuestro Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023. Como ya lo señalabas, Elmer, y eso es muy importante, esta audiencia pública la estamos haciendo en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 1909, y lo que pretende esta audiencia pública es que podamos contarle a todos los ciudadanos qué es el Plan Plurianual de Inversiones, de dónde van a salir los recursos que vamos a utilizar para financiar este plan de desarrollo, pero sobre todo cómo los vamos a invertir, es decir, cuál va a ser la focalización en los programas, en los proyectos y en las líneas. Es importante contarles que esta convocatoria incluimos a todos los alcaldes de Antioquia, estamos esperando la conexión de todos los ciudadanos, organizaciones de diferentes sectores, invitamos también a nuestro Consejo Territorial de Planeación, a las corporaciones autónomas y a la Asamblea, a públicos y a privados, y vamos a ir respondiendo todas las preguntas que surjan en esta audiencia. Vamos a responder en un conversatorio al final de la presentación de nuestra Secretaria de Hacienda, pero además vamos a dar respuesta y vamos a recibir además sus preguntas hasta el próximo 23 de abril en el correo electrónico plan.desarrollo@antioquia.gov.co. Precisamente lo que busca la Gobernación de Antioquia es que haya la mayor cantidad posible de participación ciudadana en cuanto a dudas, en cuanto a sugerencias, recomendaciones de cómo se podrá, digamos, invertir efectivamente de manera eficiente y transparente los recursos que financian el plan de desarrollo de la Gobernación de Antioquia durante este periodo. Y justamente eso es lo que nos va a contar la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria, a quien saludamos en esta mañana. Mucha gente ya conectada y empiezan algunas preguntitas. Muchísimas gracias, y ahorita cuando terminemos las exposiciones estaremos comenzando a resolver esas dudas. Secretaria, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un poquito de pedagogía frente a lo que es el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Unidos 2023. Vamos a entrar en un poquito de contexto, qué es un plan de inversiones. Entonces, ¿qué es el Plan Plurianual de Inversiones? Corresponde a la definición estratégica de cómo vamos a conseguir los recursos con los cuales se van a hacer todos los planes, programas y proyectos que se van a definir en el Plan de Desarrollo 2023. ¿Cómo está conformado el plan de inversiones? La estructura que se hace del plan plurianual está definido por los ingresos corrientes de libre destinación, los ingresos con destinación específica y los recursos del balance que para el año 2020 se tenían dentro de nuestro plan de desarrollo. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en este plan de inversiones, y es que el 86.4% de los ingresos que contienen este plan corresponden a ingresos de destinación específica. Eso quiere decir que son aquellos ingresos que por ley, por ordenanza, están previamente definidos en qué debemos invertirlos.
El 10.6% corresponden a ingresos de libre destinación y son para desarrollar los programas de inversión propios del plan de desarrollo. Y un 3% corresponden a los ingresos de recursos del balance, que solamente están tasados para el año 20, porque el 21, el 22 y el 23 todavía no sabemos y no hay certeza sobre cuál es la cantidad de recursos que vamos a tener por este rubro. ¿Cómo se hace el plan de inversiones? Lo primero que tenemos que decir es que se parte de un marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué es un marco fiscal de mediano plazo? El marco fiscal de mediano plazo es una estrategia que se define en todos los entes territoriales para identificar el comportamiento de los ingresos y de las rentas en los próximos 10 años. Basado en eso, uno mira líneas estratégicas, macroeconómicas, aliadas con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda y con el mercado natural de cada región, y define cuál es el valor de los ingresos que vamos a recibir en cada año de acuerdo al comportamiento de la renta y al comportamiento del mercado en cada territorio. Basados en ese marco fiscal de mediano plazo y específicamente para este plan de desarrollo, inicialmente nosotros teníamos unas expectativas de ingresos y habíamos realizado un marco fiscal de mediano plazo muy conservador, teniendo en cuenta la estructura macroeconómica de los ingresos. Pero basados en el COVID-19 hubo la posibilidad, tuvimos que tener dentro de este marco un cambio radical para poder tener claro cómo va a impactar el COVID-19 en los ingresos. Entonces pasó de ser un marco fiscal de mediano plazo conservador a ser un marco fiscal de mediano plazo retador, porque tratamos, teniendo en cuenta que el 86% de los ingresos son de destinación específica, es decir, tienen que ver con todo el proceso de atender una necesidad básica de la población, se hace indispensable que estos recursos se tengan que sostener en el marco fiscal. ¿Qué se cambió? La priorización de esos recursos que tenemos que conseguir en el territorio y en los diferentes sectores para darle respuesta oportuna a todas esas implicaciones que nos va a traer el COVID-19. Una vez definimos entonces el marco fiscal de cómo se van a comportar los ingresos del departamento, se entra en un trabajo con cada una de las secretarías y se define con ellas los techos de los cuales financieramente ellos van a disponer para poder trabajar cada uno de los programas, planes, proyectos y actividades que su secretaría tiene que hacer en el transcurso del cuatrenio. El presupuesto entonces está tasado hoy en 17.1 billón de pesos. Este 17.1 billón de pesos está compuesto por ingresos corrientes y recursos de capital. Los ingresos corrientes, que son 15 billones de pesos, vienen de dos fuentes. Una, que son los ingresos tributarios, que son todos aquellos impuestos que nuestros contribuyentes le pagan al departamento, que corresponden al 34%, y los no tributarios, que son las operaciones comerciales de la fábrica de licores y el sistema general de participaciones que viene para educación, salud y agua potable del gobierno nacional, entre otros, y que corresponden al 66% de nuestro presupuesto. Los recursos de capital están tasados en 2 billones de pesos, corresponden al 12% del presupuesto total y están dados por los recursos que podemos obtener de los créditos,
más los recursos del superávit del año 20, para un total de 17 billones de pesos, que es todo el presupuesto del departamento. Aquí lo tenemos entonces desagregado por año. Para el año 20 están qué porcentaje, cada uno de los años, qué porcentaje está en ingresos corrientes y qué de recursos de capital. También lo tenemos desagregado por los tributarios por cada año, lo que les acabo de explicar, y los ingresos del recurso de balance, que solo están tasados para el año 20, porque para los demás años no sabemos todavía con certeza de qué monto van a ser estos recursos. Entonces, como pueden ver acá, está tasado no solamente el cuatrenio, sino que también la distribución, de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo, se hace año por año. ¿Cómo está conformado la composición del gasto? Tenemos tres grandes rubros. Está el rubro de funcionamiento, el servicio a la deuda y la inversión. La inversión corresponde a 10.6 billones de pesos y tiene un peso porcentual del 62%. El servicio a la deuda tiene un peso de 2.3 billones de pesos para el cuatrenio y porcentualmente pesa el 13% de los ingresos totales. Y 4.2% son los gastos de funcionamiento, que corresponden a un 25%. En estos gastos de funcionamiento nosotros tenemos tres gastos fundamentales. Uno de esos gastos son los gastos de funcionamiento del ente territorial, que están en los gastos generales y la nómina, que corresponden más o menos a unos 300.000 millones de pesos año, 1.2 de esto, y lo demás corresponden a transferencias obligatorias que nosotros tenemos que hacer para los municipios y para otras entes por la obligatoriedad de ley, y también todos los gastos que tienen que ver con la fábrica de licores como un ente que pertenece a la Secretaría de Hacienda. Entonces, si bien es cierto estos gastos de funcionamiento aquí se ven muy robustos, efectivamente solo corresponde 1.2 billones de pesos de este valor de 4.2, porque los otros son transferencias y los gastos propios de la fábrica de licores en la elaboración de los productos. Aquí entonces lo tenemos igual que en la diapositiva anterior. Por año, ¿cuánto corresponde a los gastos de funcionamiento? Como les digo, más o menos estos gastos de funcionamiento de 1 billón de pesos, los gastos del ente central son más o menos 300.000 millones de pesos. La deuda que se ve afectada en este periodo, específicamente por el valor del dólar que hoy está teniendo en nuestro mercado a raíz del COVID-19, y la inversión tasada en 10.6 billones de pesos para todos los programas, planes y proyectos que tiene el departamento. Los gastos de funcionamiento, entonces lo que les explicaba, están los gastos de personal, el nivel central, gastos de personal, gastos generales, las transferencias que hay que hacer a los diferentes entes nacionales y municipales, las operaciones comerciales y a los organismos de control, asamblea y contraloría, que también son otras de las transferencias que nosotros hacemos y tenemos la obligatoriedad de hacerlo. Entonces, los gastos de funcionamiento tasados en 4.2 en el cuatrenio, con cada una de las disposiciones por año y por rubro presupuestal que tenemos que atender. Ahora nos centramos en el plan plurianual de inversiones, o sea, en el 10.6
6 billones de pesos, que son los techos que tienen cada uno de los programas, planes y proyectos de las secretarías. De destinación específica son 9.18 billones de pesos. Esto son destinaciones de ley, es el Sistema General de Participaciones para salud, para educación, para agua potable, son las estampillas específicamente para cada uno de los sectores para los cuales fueron creadas y por lo tanto ya tienen una obligatoriedad de ser invertidas en esos sectores y en esas poblaciones. Los de libre destinación corresponden más o menos al 10%, 10.6%, y los recursos del balance están tasados en el 3%. Las destinaciones específicas son asignaciones que están condicionadas por una norma de carácter superior y que son de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo el Sistema General de Participaciones, que pesa 4.8 billones de pesos, el impuesto al consumo de cigarrillo con destinación a salud, que pesa 430.000 millones de pesos, los derechos de explotación de juegos de azar, que son 306.000 millones de pesos, las estampillas para el adulto mayor, Prodesarrollo, Prohospitales, electrificación rural, pesa 289.000 millones de pesos, y el impuesto del consumo a la cerveza con destino a salud, que pesa 180.000 millones de pesos. Como pueden ver, el 86% de los recursos que nosotros recibimos del departamento ya tienen una destinación específica que tiene que ser respetada porque es obligación de ley. Otro compromiso que el departamento adquirió son las vigencias futuras. Las vigencias futuras son proyectos que se han establecido en años anteriores, que han ido a la asamblea y la asamblea ha visto que son muy buenos para el territorio y ha aprobado las vigencias futuras. Eso quiere decir que hoy esta administración debe respetar esos recursos para atender estos compromisos. Tenemos dos grandes compromisos que atender en este cuatrenio: la ampliación y rectificación y pavimentación de la vía Santiago Berrío-Puerto Nare La Sierra por 113.000 millones de pesos, y el túnel Guillermo Gaviria Echeverry de la ordenanza 71 del 2013, que tiene una apropiación en este presupuesto de 487.000 millones de pesos. Estas son dos obras que se aprobaron en gobiernos anteriores y que hoy esta administración debe honrar esas vigencias futuras para que estas obras se puedan terminar. Todo este recurso, las vigencias futuras, los ingresos de libre destinación, los de destinación específica, todo eso está enmarcado en un plan cuatrienal de inversión en 5 líneas. La línea que se denomina Nuestra Gente, que tiene un presupuesto del cuatrenio de 5.378.000 millones de pesos, la línea Nuestra Economía, que tiene un presupuesto de 781.000 millones de pesos, la línea Nuestro Planeta, que tiene un presupuesto de 1.581.000 millones de pesos, la línea Nuestra Vida, que tiene un presupuesto de 2.374.000 millones de pesos, y Nuestra Gobernanza, que es la última línea, la quinta línea, tiene un presupuesto de 505.000 millones de pesos, para un presupuesto total de inversión de 10.6 billones de pesos, que es con lo que nosotros iniciamos un proceso de trabajo.
Una cosa muy importante que nosotros tenemos que garantizar es que todos estos recursos son técnicamente viables de obtener. No hay recursos que no estén dentro de este plan que no estemos seguros en un porcentaje muy alto de que los vamos a recibir. Y adicionalmente que se vayan a cumplir todos los indicadores de ley. Este plan plurianual garantiza el cumplimiento de todos los indicadores de ley. El de solvencia 358, que es el que evalúa la liquidez del ente territorial. El monto máximo permitido por ley es el 40% y como muestra la línea verde, estamos muy por debajo del incumplimiento de este indicador. El de sostenibilidad, que es el 358 de 1997, mide la sostenibilidad de la deuda, es decir, y el monto máximo es el 80 y es que nosotros seamos capaces de garantizar el pago de la deuda y nos quede todavía un recurso adicional para hacer inversión. El tope máximo es el 80 y nosotros aquí estamos por debajo de ese tope máximo. El indicador de ley 617, que es una de las líneas que nos dice que nos mide el gasto y la autofinanciación de los gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación, el tope máximo es el 50 y durante todo el cuatrenio con este plan de inversiones estamos por debajo. La ley 819, que es la de sostenibilidad de la deuda, es la que nos mide que después de pagar la deuda y los compromisos de deuda, ¿qué nos queda para poder hacer planes de mejoramiento e inversión y crecimiento financiero de la entidad? El tope es el 100 y siempre estamos por encima. Esto nos da la garantía de que los indicadores, el plan plurianual de inversiones tiene ingresos fácilmente identificables y tiene cumplimiento de ley 617. ¿Qué tenemos aquí frente a este plan plurianual de inversiones? Tenemos un gran reto y el reto que tenemos es poder llegar a mejorar todos estos indicadores a través de capitales alternativos. El COVID-19 nos genera un reto muy grande y es de poder acceder a diferentes capitales que existen hoy a nivel nacional, como son los recursos del FOMI, como son los recursos de regalías, como son los recursos de programas específicos como los de asistencia de agua potable, como son los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a recursos internacionales para poder mejorar todos los indicadores y planes, proyectos que cada una de las secretarías tiene. Hoy todos los secretarios del departamento de Antioquia no solamente contamos con este, que es un presupuesto inicial de una gestión retadora que tenemos para este departamento, sino que tenemos el compromiso de generar recursos alternativos en los diferentes sectores para poder llegar a nuestro territorio y a toda nuestra gente con cubrimiento lo más general posible de las necesidades que se están generando a través del COVID-19. Y un llamado muy especial al sector privado, porque también es una responsabilidad de todos conjunta de poder reactivar la economía para que los indicadores de los ingresos del departamento se puedan comportar. Recuerden que los ingresos del departamento provienen del pago de los impuestos y parte del pago de los impuestos proviene de la reactivación económica. Entonces hay que generar estrategias muy importantes en los procesos de generación de nuevas actividades, de cómo nos reinventamos en las actividades económicas que el departamento ha tenido y en esa vocación económica
para poderle dar celeridad a todos estos planes, programas y proyectos que están enmarcados en este plan de desarrollo. Doctora Claudia. Bueno, muchas gracias a nuestra Secretaria de Hacienda, Luz Helena, que nos ha contado cómo estamos previendo este ejercicio financiero alrededor de nuestro plan de desarrollo. Recuerden que el ejercicio que estamos haciendo es contarles cuáles son los ingresos que vamos a tener para financiar ese plan y cómo lo vamos a trabajar en nuestras líneas en detalle para fortalecer, digamos, los propósitos y objetivos del plan. Es importante contarles que por supuesto que estamos haciendo una revisión de nuestro plan de desarrollo en el contexto de lo que está pasando con la pandemia mundial. Esa revisión que estamos haciendo de nuestro plan de desarrollo y que podrá verse en el ejercicio que radicaremos ante la Honorable Asamblea de Antioquia, pues tiene que ver uno con pensar en lo fundamental, es decir, en el componente estratégico. Ahí es importante que recordemos que para nosotros los propósitos principales para este gobierno son la vida y la equidad, y estos propósitos, Elmer y Luz Helena, pues siguen siendo más vigentes en este momento en el que las brechas en el departamento se están profundizando. Es decir, nuestro proyecto estratégico, los propósitos superiores de nuestro plan siguen vigentes y seguimos trabajando en ese tema. Por supuesto, hicimos una lectura de resiliencia de nuestro plan, es decir, de la capacidad que tiene el plan para instalar posibilidades de reacción para las comunidades, para los ciudadanos. Fortalecimos los componentes de salud pública y van a verlo en los análisis del presupuesto y las diferencias que hay entre el anteproyecto que presentamos el 28 de febrero y el que vamos a radicar ahora. Un énfasis muy importante a la capacidad de la salud, un asunto muy importante también en promoción de la economía, digamos en dos frentes, lo que tiene que ver con la economía que cuida a las personas, a sus ingresos, a los empleos, y también lo que promueve que nuestro tejido empresarial no se destruya, que es muy importante para la etapa que abordará el departamento una vez superada la pandemia. Por supuesto, el cambio climático y la emergencia climática, este contexto nos da muchas reflexiones alrededor de cómo nos estamos relacionando con nuestros recursos, con el planeta, y también seguimos con la gobernanza, con el ejercicio que tiene que ver con repensarnos a una Antioquia al 2040, una nueva agenda será más que nunca, no solamente para Antioquia, sino para el planeta, una opción muy importante. Tendremos que tener una nueva agenda alrededor de propósitos superiores. Creo que Elmer nos puede contar algunas de las preguntas que nos están compartiendo para que empecemos a trabajar. Claro que sí, Claudia. Pues hay muchas y ya las vamos a empezar a formular. Paréntesis, recuerden siempre mantener sus elementos de protección a mano, antibacterial para limpiarse, el cubrebocas cuando vayan a salir a la calle, mantener las distancias, siempre mantener esas normas mínimas de protección para evitar el contagio del coronavirus. Hay una primera pregunta que yo quisiera hacerle a la Secretaría de Hacienda porque nos han estado preguntando sobre este tema. Lo primero es cómo está impactando esa fluctuación del dólar en el tema de nuestra economía pública, sobre todo el tema de la deuda pública del departamento. Bueno, a nivel nacional, esta es una problemática que no solamente tiene el departamento de Antioquia, es una problemática que tiene todo el municipio, los otros departamentos que han adquirido en gobiernos anteriores deudas en dólares. Hoy el dólar, digamos, tiene un comportamiento a la alza, sobre todo en los días anteriores estuvo demasiado alto frente a las expectativas que nosotros teníamos. En este plan plurianual de inversiones, nosotros lo que hemos calculado es poder tener los recursos suficientes provisionados para poder atender la deuda en dólares que se tiene. Salir hoy, digamos, a pagar una deuda en dólares con el valor que hoy tiene el dólar no es una situación recomendable desde el punto de vista financiero.
Se hacen todas las previsiones, el valor del dólar se proyecta de acuerdo a las políticas que tiene el Banco de la República y adicionalmente a eso, de acuerdo con la normatividad, se hace un estresamiento del dólar, que es subirle a esa expectativa de mercado más o menos un 14%, que es lo que la norma nos pide para poder garantizar que cuando haya el pago de la deuda tengamos los recursos suficientes. En este plan plurianual de inversiones está contemplado el pago de la deuda con un valor de dólar que está previamente autorizado por el Banco de la República y por el Ministerio de Hacienda para hacer frente, digamos, a la situación. Muy probablemente en este gobierno el departamento de Antioquia termina de pagar gran parte de esa deuda en dólares que fue adquirida en gobiernos anteriores, y así se honraría esta deuda que tiene el departamento. Perfecto. Secretaria, un par de preguntas aquí rápido para entrar en contexto con otras que nos vienen haciendo los ciudadanos, pero para que empecemos a desglosar un poco lo que usted nos acaba de exponer. Así en resumen, rápidamente, ¿cuál es el presupuesto del plan de desarrollo? El presupuesto del plan de desarrollo son 17 billones de pesos total, y el presupuesto del plan de inversiones es 10.6 billones de pesos. Recuerden que el presupuesto del departamento tiene 3 líneas: la línea del funcionamiento, la línea del pago de la deuda, que son 2 componentes que son por ley, y 10.6 billones de pesos es el plan de inversiones, que corresponde al 62% del total de los recursos que el departamento va a adquirir. Es decir que a los ciudadanos, a la inversión social, como lo queramos llamar, va dirigido ese 62% del presupuesto. Sí, el 62% es lo que nosotros estamos estipulando en los planes de desarrollo y programas, proyectos y actividades que tiene cada una de las secretarías en los diferentes sectores que se trabajan en el departamento. Aunque el plan de funcionamiento tiene un rubro muy importante, que es el de las transferencias, y las transferencias tienen que ver en determinado momento con inversión. Lo que pasa es que no la realiza directamente el departamento, sino que se hace a través del ente al cual se le transfiere los recursos. Por ejemplo, del impuesto de vehículo, el 20% debe ir a los municipios. Entonces, cuando yo hago el recaudo del vehículo, el 80% forma parte del 10.2 billones, pero el 20% del recaudo que yo hago de vehículo lo pongo en gastos de funcionamiento, pero porque van a los municipios, y los municipios hacen la inversión social en cada uno de sus territorios. Muy bien. Hablaba en su exposición de las 5 líneas en las que se enmarca este plan de inversión. Qué bueno que las podamos recordar dentro del plan de desarrollo, Claudia. ¿En qué, digamos, se trabaja y cuál fue esa construcción que se hizo durante estos meses para alinear todas esas necesidades de los antioqueños frente a unas propuestas de gobierno? Claro, recordemos que nuestro plan de desarrollo está basado en las 5 macrometas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, tiene una visión planetaria. En ese sentido tenemos una primera línea que es nuestra gente. En esta línea nos centramos en el desarrollo del ser humano y el desarrollo de sus capacidades, y encontramos todas las iniciativas que tienen que ver con educación, con cultura, con los enfoques diferenciales de las poblaciones, con el deporte también y la recreación, como ese promotor, y vamos a tener aquí unos ejercicios muy importantes que está haciendo la Secretaría de Educación, ya digamos en contexto de COVID y de los retos que esta crisis nos está poniendo, y que tienen que ver con teleeducación y nuevas formas de poder llegar en este contexto, seguir garantizando los propósitos de esta línea. Tenemos una segunda línea que se llama Nuestra Gente. Esta línea
una segunda línea que se llama Nuestra Economía, y esta línea se enfoca en el crecimiento económico, pero sobre todo en la superación de brechas de ingresos y laborales en nuestro departamento. Aquí tenemos iniciativas muy importantes de la Secretaría de Productividad, tenemos también iniciativas importantes de agricultura, de producción sostenible, que van a hacer mucho sentido en el contexto de lo que ahora necesitamos de soberanía alimentaria en el departamento, también todas las iniciativas que protegen y que promueven el desarrollo, digamos, a través de las empresas, del turismo, y asuntos también muy importantes de conectividad, que ahora va a tomar mucho protagonismo en el contexto de lo que está pasando en la crisis y que nos ayuda a tener una relación de equidad respecto de las subregiones en acceso a la información y a las oportunidades. Tenemos una tercera línea de nuestro planeta. En esta línea estamos hablando de la casa de todos, estamos hablando por supuesto de comunidades sostenibles, de entornos de vivienda dignos, estamos hablando del bienestar animal, de la relación que tenemos y de las acciones que vamos a emprender frente al cambio climático. Estamos hablando también de la planeación estratégica del territorio, estamos hablando de cómo nos tenemos que repensar desde los procesos de planeación con estos retos que nos está dando este nuevo orden mundial. Tenemos una cuarta línea que se llama Nuestra Vida. Esta línea representa el valor supremo del proyecto que hemos tenido como gobierno, del proyecto que también ha sido históricamente de nuestro gobernador Aníbal Gaviria el sello de sus gobiernos, y tiene que ver con el respeto y cuidado de la vida como valor supremo en un sentido además holístico. Esto tiene que ver con la salud, por supuesto, también tiene que ver con los hábitos de vida saludables, con la seguridad ciudadana, con la seguridad territorial, con todo lo que hace que el enfoque de vida y de cuidado de la vida sea un ejercicio completo, con los derechos humanos, con toda una mirada completa alrededor de este ejercicio. Y finalmente tenemos una línea 5 que se llama Nuestra Gobernanza, y en esta línea de lo que estamos hablando es del buen gobierno y de la sociedad participando, y ahora tendremos mayores retos aún en los procesos de participación, en seguir promoviendo, digamos, reinventándonos formas, como nos ha recomendado el Ministerio del Interior para todos estos procesos de planificación, de seguir trabajando, invirtiendo, digamos, la gobernanza. Cambian los medios, cambian las formas, pero no cambian los propósitos de la participación. Seguimos escuchando y seguimos convocando a todos los ciudadanos para trabajar en estos ejercicios de planificar el desarrollo y planificar el territorio de Antioquia. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Es bueno darle claridad, digamos, a todas esas dudas que tienen las personas que se conectan a esta hora. Saludamos, por ejemplo, a Andrés González, a Miguel Ángel Restrepo, a Simón Pérez, que tiene varias dudas, a José Fernando Álvarez, a Juan Camilo Gallego, a todas las personas, más de 370 personas que se conectan a esta hora a esta transmisión. Para entender un poco esto en el escenario de lo real, de lo que está pasando hoy con la situación del COVID-19 y cómo esto va a afectar la gobernanza y la ejecución de los planes de desarrollo, Claudia y Luz Helena, pues quisiera preguntarle a ambas, ¿cuál va a ser como el ABC? ¿Qué va a pasar, digamos, durante estos días mientras hay, digamos, unas herramientas que permiten no avanzar lo más rápido que uno quisiera, pero que de todas maneras permiten tanto a gobernación como a alcaldías tener alguna maniobrabilidad para empezar a ejecutar su plan de desarrollo? Bueno, yo propondría luego, para darle paso a Luz Helena, dos reflexiones. La primera tiene que ver con qué sigue, o sea, en qué estamos en este momento y qué sigue para la aprobación del plan de desarrollo. Es muy importante contarles que el cronograma para la aprobación de los planes de desarrollo es un cronograma de ley, la ley es orgánica, que es la que rige los planes de desarrollo en el país y sigue vigente. Eso quiere decir que nosotros tenemos plazo para entregarle a la Asamblea de Antioquia, es decir, para radicar ante la Asamblea hasta el 30 de abril nuestro anteproyecto, y tenemos plazo hasta el 31 de mayo para que en una discusión conjunta con los honorables diputados y con todos los antioqueños y las antioqueñas, pues logremos aprobar este plan de desarrollo. Y creemos que esto es importante porque
En los contextos de crisis necesitamos también tener claro la hoja de ruta de lo que vamos a hacer, de las acciones que estamos adelantando, de cómo va a contribuir esto también a las metas de largo plazo y, como ya les había contado, pues hemos revisado nuestro plan de desarrollo para que también pueda leer ese contexto. Eso es lo primero. En lo que concierne a la participación ciudadana, yo creo que resaltaría dos elementos. El primero es que nosotros logramos durante el mes de febrero recorrer todas las subregiones de Antioquia en un ejercicio que nos hizo mucha ilusión y que esperamos muy pronto poder volver a hacer esta presencia en los territorios que hoy estamos haciendo con otros medios, poder volverla a hacer físicamente. Logramos la participación de más de 7.000 personas, recogimos las ideas alrededor de las necesidades, fuimos sensibles a ese ejercicio y a partir de eso formulamos el anteproyecto. Ahora hemos dispuesto canales virtuales, hemos dispuesto a las emisoras, a nuestro canal Teleantioquia, a nuestro canal regional, que vamos a tener unos especiales para ir dinamizando esta participación, la plataforma que tenemos en este momento abierta, para que ya las personas, digamos, en este contexto de crisis, también participen para decirnos cómo creen que debemos orientar las acciones, qué tenemos que fortalecer. Ya les contaba que pues, la vida y la equidad siguen siendo nuestros propósitos principales, pero somos sensibles a que las formas de hacer y posiblemente los énfasis del presupuesto pues, se ajusten a este contexto. Este año de pandemia y del 21 al 23 probablemente a un contexto de reactivación social y económica de Antioquia. Entonces creo que eso daría esos dos elementos y le podríamos dar paso a Luz Helena para que nos complemente. Bueno, dentro del el COVID-19, la Gobernación de Antioquia ha definido 5 grupos de acción, donde todos los secretarios hoy, si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de una cartera que tenemos que sacar adelante con unos planes, programas y proyectos que hoy están definidos en este plan de desarrollo, también tiene que dar respuesta a lo que hoy está viviendo el mundo a través del COVID-19. Entonces tenemos 5 proyectos grandes que hoy se están desarrollando. El primero tiene que ver con la contención y el manejo del COVID y de la pandemia específicamente, y ahí está, digamos, el gerente de COVID-19 y la Secretaría de Salud, que es, digamos, los responsables de todo el tema médico de la pandemia. El segundo gran grupo es el grupo de prevención, donde está liderado por el DAPAR, es definir cuáles son esas acciones para hacer que el impacto sea lo menos dañino posible para la población y para la economía del territorio. El tercer grupo es el grupo que está liderado por la Secretaría de Hacienda y de Planeación, y es identificar cómo va a sobrellevar el departamento sus finanzas, cómo las tiene que ajustar, dónde tiene que direccionar recursos, cómo tiene que controlar los gastos para poder salir, cuando salgamos de esta emergencia, podamos tener todavía oxígeno para atender algunos sectores o para atender acciones propias de los territorios. El tercer grupo es un grupo que está liderado por productividad y es el grupo que han denominado el post-COVID, y es el grupo que define con los diferentes sectores económicos del departamento cómo vamos a afrontar todo el tema empresarial, todo el tema de empleo, todo el tejido empresarial que tiene el departamento, para evitar que, así como el primer grupo está cuidando la vida, este grupo cuide todo el tejido laboral y empresarial y económico del departamento para que la recuperación sea lo más pronto posible. Y un tercer grupo que habla de cuál será ese nuevo orden social y económico del departamento, del municipio, de los municipios y del mundo. ¿Cómo nos vamos a ver después de que pase esta pandemia? Entonces, como ven, hay 5 grupos, equipos de trabajo, todos con un líder, que están mirando las diferentes facetas
para atender no solamente el tema médico hoy, sino también todas las implicaciones que trae esta pandemia para el departamento. Muy bien, Luz Helena, muchísimas gracias. Muchas preguntas a esta hora. Agradecemos las conexiones de José Fernando, de Abacuc, de mucha gente que a esta hora desde diferentes zonas de Antioquia se conectan. Les recuerdo que estamos en vivo por Facebook, 11:44 de la mañana, y que ustedes pueden seguir participando hasta el 23 de abril con propuestas y observaciones a través de los siguientes canales. El correo electrónico plan.desarrollo@antioquia.gov.co y el número de WhatsApp 320-576-0905. Claudia, el componente educativo, ¿qué papel está jugando dentro del Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023? Bueno, toda la importancia que ha tenido siempre desde los planes de gobierno de nuestro gobernador Aníbal Gaviria, y este no es la excepción, en la cual entendemos que la educación se escribe con equidad y es uno de los mecanismos más importantes para el cierre de brechas. No es un sector que esté ajeno a retos en el marco de la pandemia. Por supuesto vamos a tener que fortalecer formas distintas de hacer. Es muy importante que tiene un presupuesto que ya vamos a confirmar. La doctora Luz Helena nos va a confirmar el presupuesto que tiene la Secretaría de Educación dentro de este programa, dentro de este plan de inversiones, pero importante contarles que estamos fortaleciendo todas las acciones que tienen que ver con los tránsitos exitosos y los ciclos completos que se haga de educación. Esto quiere decir, veía entre las preguntas que nos están hablando sobre la educación superior y cómo se van a cubrir, digamos, todos los frentes. Entonces resaltaría que hay un ejercicio que está en el primer componente de nuestra línea y ahí se van a encontrar todas las iniciativas para lograr que esos tránsitos que se hacen entre educación inicial, la educación básica, la educación media y finalmente la educación superior con pertinencia sean fuertes y adecuados en el departamento. Creo que es también importante contarles que tenemos un énfasis en la dotación de las escuelas rurales, el fortalecimiento de la conectividad, materiales distintos y accesos distintos para lograr garantizar la educación, unos indicadores interesantes alrededor de teleeducación, de educación en programas de televisión, en radio, en todos los mecanismos que nos permitan cierre de brechas en ese sentido. Y vamos a confirmar la cifra, que la doctora Luz Helena ya nos la va a decir. Bueno, recuerden que educación está en la primera línea de intervención de nuestro plan de desarrollo, que es la línea de nuestra gente, que es el que mayor presupuesto tiene. Gran parte del presupuesto de esta línea proviene del Sistema General de Participaciones con énfasis en educación. El presupuesto total que hoy tiene la Secretaría, el presupuesto inicial que hoy tiene la Secretaría de Educación es de 5.043.000 millones de pesos para el cuatrenio. Digo que es un presupuesto inicial porque a raíz de los planes, programas y proyectos que se piensan desarrollar a medida que transcurre el cuatrenio, se van incorporando recursos de diferentes fuentes alternativas, como es el caso de recursos de empresas privadas que apoyan los procesos de educación, como son proyectos de regalías, como pueden ser proyectos del mismo gobierno nacional en los temas de conectividad. Una invitación muy especial que nuestro gobernador siempre ha tenido en su mente y es el de los maestros. Un respeto profundo por ellos, por su condición y una invitación a que en este proceso, este nuevo proceso de la educación, donde la Secretaría tiene que reinventarse desde la conectividad, tenemos que ir de la mano del cambio también con los maestros. Cómo entre todos logramos llegar a todos los territorios a través de una nueva herramienta que no es nueva para nosotros, pero sí es nueva su implementación en los territorios, y es cómo nos conectamos, para lo cual estamos necesitando pues grandes inversiones. No es sencillo llegar a todos los territorios antioqueños, pero sí es una necesidad
que hoy está planteada por las condiciones en las que el COVID-19 nos ha expuesto. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Importantísimo este tema de educación y aclarar que efectivamente tiene que ver no solo con el tema de calidad, de cobertura, sino también de conectividad y de dotación de establecimientos. Claudia, pues nos han llegado muchísimas preguntas de diferentes índoles. Queremos en este momento también presentarle unas excusas a la población con limitación auditiva, porque pues entendiendo que estamos en un momento de contingencia y que pues el tema de movilización de las personas no es sencillo y solo quienes cumplan a las excepciones del decreto presidencial sobre la cuarentena pueden movilizarse en la ciudad. En este momento, en esta transmisión en vivo, no contamos con lenguaje de señas, pero una vez finalicemos haremos el subtítulo respectivo para que este tipo de población pueda enterarse de qué es lo que hablamos acá, qué es lo que conversamos y por supuesto dar cumplimiento también a esta normativa. Claudia, en cuanto a asuntos de equidad de género, ¿cómo está el tema en el plan de desarrollo? ¿Cómo se estructuró y cómo ha pasado? ¿Cómo ha quedado plasmado en el plan? Bueno, Elmer, yo voy a hacer un comentario antes de responder la pregunta, pero muy juiciosa voy a responder la pregunta de equidad de género. Creo que en el marco de lo que nos acabas de decir es importante recordar que esta audiencia se está realizando pues en el marco del artículo 22 de la ley, que ya lo conversamos, y que lo que se privilegia en esta audiencia pues es que la comunidad y que los ciudadanos puedan participar en la medida en que en el contexto de la Asamblea de Antioquia y con los honorables diputados pues tendremos una sesión específica y una agenda que estaremos compartiendo. Y en ese orden de ideas, pues por supuesto reiterar las disculpas y vale la pena recordar que estaremos recibiendo todos los comentarios, es decir que vamos a garantizar la participación en el correo electrónico que ya hemos compartido y también por WhatsApp, y eso va a permitir que durante 2 días todas las personas pues tengan las respuestas que quieran alrededor del tema. En cuanto a lo que nos pregunta Andrea sobre cómo vamos a transversalizar la equidad de género, Andrea, es un tema que hemos trabajado con responsabilidad en el anteproyecto, con compromiso. Vas a ver que, por ejemplo, en el enfoque y en los enfoques que se describen en el componente estratégico, vamos haciendo un apartado para aclarar y cómo se incluyen los intereses de las mujeres y cómo se garantizan estos intereses. Y también estamos trabajando en lograr establecer unas metas específicas alrededor de la equidad de género. Entonces, ahí vamos a tener, seguimos en la construcción y vamos a tener un intercambio interesante. Vamos a ver en este anteproyecto la propuesta que tenemos y por supuesto estamos abiertos a seguir fortaleciendo. Para eso es que estamos construyendo el anteproyecto juntos y unidos alrededor de este tema y miraremos pues si esto satisface completamente a la ciudadanía o qué podemos seguir fortaleciendo en este ejercicio. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Secretaria de Hacienda Luz Elena Gaviria, nos preguntan para hacer un poquito de pedagogía. 3 preguntas muy sencillas. ¿Qué son las vigencias futuras? Perdón, son 2. ¿Qué son las vigencias futuras? ¿En qué consiste ese concepto? ¿Y qué son los ingresos de destinación específica? Usted ya lo explicó un poquito, pero así digamos un poco más básico, ¿qué le podríamos responder a esa persona que nos pregunta? Bueno, las vigencias futuras se hacen para proyectos generalmente de infraestructura de gran envergadura, como es el túnel del Toyo o el túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Estas son obras que no se hacen en un periodo de gobierno único de 4 años, sino que requiere de inversiones a largo plazo, como puede ser el metro, que todavía tenemos parte de la deuda del metro que en este gobierno se está pagando y durará otros años más en pagarle a la nación la deuda del metro. En específico hoy tenemos 2 obras que cumplen ese requisito. Fueron concebidas en gobiernos anteriores, pero los recursos con los que se va a desarrollar la obra comprometen vigencias a futuro. Es decir, no solamente las del gobierno que estipuló la obra, sino 3, 4 años o 5 o 6 años adelante.
A nosotros hoy nos está correspondiendo atender parte de la construcción, y todos sabemos que se están llevando a cabo la obra del túnel del Toyo, y parte de esos ingresos, de esos recursos que se requieren para terminar esa obra, tienen que ser destinados en este plan de desarrollo, porque ese fue el compromiso que se adquirió en ese momento junto con la Asamblea para poder darle viabilidad a esa obra tan importante del departamento. Y los ingresos de destinación específica son dineros que recibe el departamento, pero que no los puede destinar sino para un sector específico. Por ejemplo, acabé de hablar del sector educación. El Gobierno Nacional, a través del Sistema General de Participación, distribuye por niño matriculado un valor a cada ente territorial. Esos recursos solo se pueden utilizar en el sector educativo. Si yo puede que a mí me llegue un recurso del Sistema General de Participación de Educación y yo tengo una necesidad muy grande de dar mercados, no puedo cambiar la destinación del Sistema General de Participación de Educación para ir a dar alimentación a la población. ¿Por qué? Porque tiene previamente una destinación específica para un sector. Entonces, esos sectores de alguna manera están garantizado su ingreso porque viene previamente definido para qué se va a gastar. La estampilla del adulto mayor es un porcentaje que cada de los contratos del departamento se destina para atender la población de adulto mayor. No se puede atender otra población con ese recurso, solamente el adulto mayor. Y así sucesivamente, con el más del 80% de nuestros ingresos tienen ya una destinación específica para atender una situación o una población determinada. Perfecto, en este momento ya somos 400 personas aquí en esta audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones, que cerraremos en algunos minutos porque pues debemos ya dar paso a otras actividades. Claudia, para cerrar nos hacían una pregunta y era que cómo se ha transformado, digamos, cómo ha cambiado el borrador del plan de desarrollo con esta contingencia del COVID-19. Frente a eso, ¿qué le podemos contar a la gente? Bueno, se ha transformado esencialmente, como lo contaba ahorita, en una evaluación de resiliencia completa al anteproyecto que habíamos presentado. Esta evaluación la incluiremos en este proyecto que vamos a entregar a la Honorable Asamblea para que además todos los ciudadanos puedan ver cuál es el resultado de esta evaluación. A partir de esta evaluación de resiliencia, que la hicimos con el índice de resiliencia de las 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller, lo que logramos es identificar los programas más sensibles o que necesitaban, porque tienen mayor capacidad de ayudarnos a afrontar la crisis, o dos, porque son mucho más sensibles a ponerse en jaque con la dinámica de la crisis, pues ser ajustados. Y ahí ya lo que hicimos fue revisar los contenidos de los programas, revisar las metas, ajustar los presupuestos. Han aparecido programas con ocasión, por supuesto, de la emergencia, el que tiene que ver con la atención misma del COVID, se han modificado metas. Uno podría decir que nuestro balance es que en lo estratégico logramos, como ya les decía, esos propósitos superiores se mantienen, pero los énfasis son distintos y las formas de hacer distintos, y eso se refleja sobre todo en presupuestos y metas. Nosotros vamos a presentar y a disponer para el público, digamos, una evaluación que compara el anteproyecto del 28 de febrero y este que vamos a radicar, y con esto lo que pretendemos es que todos, pues por supuesto los honorables diputados, pero también todos los gremios y los antioqueños y antioqueñas puedan evaluar esa diferencia rápido y ayudarnos a seguir fortaleciendo este ejercicio hasta que esté finalmente aprobado.
Perfecto, Claudia, muchas gracias. Una última pregunta para Luz Helena Gaviria, secretaria de Hacienda. El control político, fiscal, de presupuesto, anticorrupción del plan de desarrollo, ¿cómo nos estamos blindando frente a ese tema? Bueno, nosotros en el departamento tenemos para el tema de contratación lo que nosotros llamamos el COS, que es, digamos, el organismo que controla todo y hace las recomendaciones de las formas como se contrata. Específicamente para el COVID-19 nosotros tenemos focalizada la inversión del COVID en 3 fondos específicos, 2 que se están trabajando de manera muy pronta, que es el Fondo de Salud y que es el Fondo del DAGRED, que es el de emergencias, del DAPAR, que es el del departamento, que se articula con los fondos de emergencia de los municipios para poderle dar respuesta oportuna a todo el COVID. Y paralelamente a esto está el fondo del FONSED, que es el fondo de seguridad con el que se ha venido trabajando para hacerle el apoyo a todo lo que es la fuerza pública que nos ha ido acompañando durante todo este proceso de una manera muy activa y muy participativa en todas las actividades que tienen que ver con la cultura ciudadana, en mantener los niveles de aislamiento preventivo. A partir de ahí, en la Asamblea también hay, digamos, un control político establecido, hay una comisión de Hacienda a la que nosotros le reportamos mensualmente todas las modificaciones que tiene el presupuesto. Paralelo a eso, nosotros tenemos un control a través del DAPAR, que es todas las inversiones que se hacen en el tema del COVID-19 están previamente establecidas en ese plan de emergencia, y con la Contraloría General y con la departamental hemos venido haciendo un control específico de unos cuadros de reporte de inversión que casi que semanalmente nosotros tenemos que estar reportándole a la Contraloría para que ellos ejerzan el control que deben hacer y reportar todos los contratos que nosotros hemos hecho, y a través de Colombia Compra Eficiente se evidencia la diferencia de precios que puede haber en un contrato que nosotros hacemos frente a los precios que están regulados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Hasta el momento todos los contratos y todas las contrataciones y acuerdos a los que ha llegado el departamento de Antioquia han estado enmarcados en los procesos de ley y enmarcados en todos los cumplimientos que la Contraloría así lo ha dispuesto. Muchísimas gracias, Luz Helena. Una reflexión final, Claudia, y es que nos han preguntado muchas de las personas que se han conectado por las diferentes redes, no solo por Facebook, sino por Twitter, y tiene que ver con el presupuesto, la ayuda o los proyectos estratégicos relacionados con el agro, cómo garantizar la productividad, la sostenibilidad y sobre todo la actividad económica de nuestros campesinos. Bueno, por supuesto estamos trabajando en fortalecer lo que sería, tecnificar la producción. Son unos programas que vamos a ver contenidos en la línea 2, en los canales de distribución, en el acceso, digamos, que tienen los campesinos, como digo, a no solamente mejores esquemas de producción, esquemas más seguros. Nosotros tenemos en Antioquia una gran cantidad de potencial alrededor de la producción agrícola, pero lamentablemente como no lo tenemos tecnificado, no tenemos canales de producción, no es una opción para tener empresarios del agro y microempresarios del agro, que es lo que necesitamos en este momento, y para eso pues aparecen unas iniciativas muy importantes
inclusive que aparecen en el contexto del COVID y la soberanía alimentaria que necesitamos tener y que tienen que ver con nuevas tecnologías, con viveros y con un fortalecimiento muy importante, como les decía, a mercados locales, a consumo local y a canales de producción. Sé que me dijiste que es la reflexión final, pero hay dos preguntas que no he podido. Vamos a contestarlas todas, tenemos muchas preguntas y estamos muy emocionados. Hay dos que quisiera trabajar, una que tiene que ver con la participación del diputado Luis Peláez Jaramillo, al que además le agradecemos pues que esté conectado a esta audiencia y que nos está preguntando sobre el presupuesto para incrementar la ayuda o fortalecer todo el proceso de seguridad alimentaria. Y ahí tenemos un tema importante. Vamos a ver que respecto del comparativo por líneas y cuando lo veamos también por dependencias, vamos a ver cómo se fortalecen los recursos de Maná, de la gerencia de Maná, que es por excelencia la que está ejerciendo, digamos, este trabajo sobre el territorio, y vamos a también ver cómo se fortalecen unos recursos que tienen que ver con el componente de la Secretaría de Agricultura y que también están enfocados, digamos, a esta seguridad alimentaria. Y lo otro que nos están preguntando tiene que ver con la paz y con los PEDET, que no habíamos hablado de esos proyectos. Eso es importante contarles que la línea 4 tiene un componente que se llama Antioquia Vive la Paz. Ahí tenemos todas las iniciativas que tienen que ver con las víctimas, con el posconflicto, con la implementación de este compromiso, y también hicimos un ejercicio que lo van a encontrar en este anteproyecto nuevo, y es identificar los programas que cumplen y que incluyen las metas de los planes de desarrollo territorial de los PEDET, y se van a encontrar identificados los programas que articulan este ejercicio y se visualiza pues cómo cumplen los pilares del acuerdo. Bien, me habías dicho que había otra preguntita por ahí. Ahí están las dos. Listo, entonces. Con la que nos había compartido el diputado Luis Peláez y la que tenía que ver con los PEDET y la implementación del acuerdo de paz. Perfecto, muchísimas gracias a Luz Helena Gaviria, secretaria de Hacienda de Antioquia, y a Claudia García, la directora del Departamento Administrativo de Planeación, por este momento en el que hemos podido compartir esta socialización del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023. Recuerden que ustedes hasta el próximo 23 de abril pueden hacer sugerencias, pueden hacer propuestas y observaciones a través de dos canales, a través del correo electrónico plan.desarrollo@antioquia.gov.co y a través de la línea WhatsApp 320-576-0905. Recuerden que esta publicación, este video en vivo, va a quedar guardado en las redes y en la página de la Gobernación de Antioquia con subtítulos para atender a esa población con discapacidad auditiva, a quienes les ofrecemos disculpas por no atender, digamos, el requerimiento efectivo de tener una persona con interpretación del lenguaje de señas. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y sigan pendientes de la información que produce la Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes.